El Mallorca de Yagoba Arrasate se está convirtiendo en unos equipos de revelación para ir a Europa. ¿Lo podrá conseguir? Lo vemos en el otro balón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy toca hablar de un vídeo especial de una afición que a mí me encanta, como es la Bermellona, que tuve la oportunidad de verles en la final de Copa del Rey y la verdad es que fueron muy humildes y muy hogareños a pesar de estar en otra ciudad de España como es Sevilla. Hacemos este vídeo, Julen, porque, ojo al partido que hay mañana, ese Mallorca Athletic Club, que prácticamente están igualados en la tabla y que a fin de cuentas para esta jornada 11 es un enfrentamiento directo. Antes de preguntarte qué tal, os recordamos que si os gustan esta serie de vídeos, que os gusta el contenido de este canal, os podéis suscribir, os podéis dejar un like y podéis comentar y, bueno, pues aportar, darnos palos o todo lo que queráis. Así que nada, Julen, ¿cómo estás lo primero? Y un primer titular, unas primeras sensaciones con este Mallorca. Como primer titular voy a decir que estoy bien, pero que no estoy mejor que el Mallorca, ¿no? Yo creo que en base a eso ya la gente puede sacar conclusiones. Hablar un poquito ya del equipo de Yago Barrasate, es un equipo que yo, cuando hicimos las predicciones aquí en el otro balón, ya opté por ponerlo muy cerquita de Europa. No recuerdo si ya lo puse en puestos de Conference League o lo puse octavo, pero bueno, sabía que iba a estar muy cerca porque confiaba en el trabajo de Yago Barrasate. Sé que es un entrenador inteligente y después analizaremos un poquito las claves de este Mallorca, pero por poner un poquito en contexto, Jonay, este Real Club Deportivo Mallorca viene de un ciclo bastante glorioso con Javier Aguirre al mando, llegando a la final de Copa la temporada pasada y que, como decimos, ha cambiado hacia un entrenador que es muy inteligente, que ahora mismo está en puestos de Europa League, pero que está muy cerquita de esos puestos de Champions y que, evidentemente, con ese partido que estamos hablando que se juega mañana contra el Athletic Club, pues ahora mismo el Real Club Deportivo Mallorca puede ser uno de esos equipos que esté en la pole, vamos a decir, por esa pelea por Europa. Sí, hay que decir que, bueno, ya sabéis todos que el Mallorca había hecho un fin de ciclo con Javier Aguirre tras unas temporadas donde se ha llegado a soñar con entrar en Europa o incluso con ganar una Copa del Rey, unos aspectos, unos retos competitivos que hace tiempo no se vivían en la isla, ¿vale? Se ha hecho un cambio de estilo radical porque se ha traído a Yagoba Arrasate y la verdad es que tras 10 jornadas el Mallorca está sexto con 17 puntos y tenemos que hablar de muchas sensaciones y de muchos aspectos, Julen, porque si pasamos ya a cuáles son las razones, una de ellas y una de las que más nos llaman la atención es la fortaleza defensiva, porque aunque haya venido Yagoba, que recordemos que consiguió clasificar al Club Atlético Osasuna para Europa, aunque duró poco esa aventura. También fue subcampeón de Copa y también hizo también un trabajo espectacular en la Real Sociedad, que si no recuerdo mal también estuvo presente en Champions League. Esa fortaleza defensiva que no ha... O sea, está aprovechando la herencia que dejó Aguirre en ese sentido, ¿no? No estamos tampoco viendo un equipo que digas que es ultra ofensivo, porque no lo estamos viendo, pero creo que sí, este aspecto hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Mallorca es el tercer equipo de la liga que menos goles está encajando. Solo el Real Madrid y el Atlético han encajado menos tantos. Es cierto que hay varios empatados con 8 goles en contra, que es la cifra de los Bermellones. Pero bueno, yo creo que a través de un Raillo, que luego hablaremos de él, que está en modo MVP, en lo que sería ámbito defensivo, yo creo que sigue siendo un hueso duro tener en el calendario al Real Club Deportivo Mallorca, Julen. Esto que comentas, Jonay, sobre la fortaleza defensiva no es algo que sea una percepción nuestra, sino que el propio Diego Barrasate ya comentó que él evidentemente es consciente del trabajo que había hecho Javier Aguirre. De hecho, estuvo agradecido al entrenador mexicano en cómo había trabajado defensivamente al equipo y que él, sinceramente, había cambiado algunas cosas que después analizaremos, pero que el aspecto defensivo pues es algo que ya venía trabajado de antes. Algo que ya venía también trabajado de antes son esas victorias de renombre, Jonay, contra equipos que a priori son superiores sobre el papel, pero que son a esos equipos a los que Real Club Deportivo Mallorca les hace partidos muy complicados. Son el caso de esa victoria contra el Real Betis, contra la Real Sociedad, el empate contra equipos como el Real Madrid, algo que ya vimos la temporada pasada
y que en esta temporada, bueno, pues se sigue manteniendo. Y otro de los aspectos más importantes en este sentido es que ganarle al Mallorca es muy difícil. Es un equipo que los partidos que ha perdido los ha perdido por diferencia de un gol y como digo, es muy difícil marcarle gol por el aspecto que ya has comentado tú y que es muy difícil ganarle porque, bueno, lo dicho, es un equipo al que cuesta mucho generarle ocasiones y que ya estamos viendo que contra equipos grandes y contra equipos que son superiores sobre el papel, el Mallorca ha conseguido rascar puntos. Sí, y está consiguiendo rascar esos puntos Julen porque está siendo un equipo muy intenso. ¿A qué nos referimos con la intensidad? Que se puede muchas veces interpretar de distintas maneras. Bueno, pues es muy sencillo. El Mallorca es el quinto equipo de la liga que más balones disputados gana en la liga. Aquí estamos hablando de un equipo que muerde en la presión, que va a la lucha en esos balones divididos y que se puede ejemplificar en varios nombres que vamos a comentar luego, como puede ser los de Dani Rodríguez o el del Pitbull Samu Costa, que luego nos pararemos un momento en él. Pero también, Julen, hay que destacar otro, que y te lo voy a dar paso a ti como es lógico, y te lo voy a enviar por el aire. Porque, ¿qué pasa con este Mallorca en ese aspecto? Por el aire, como bien dijo Javier Aguirre, bueno, lo primero de lo que hay que destacar es a un jugador que es muy feo, pero que es muy bueno, y es la clave de Vedat Murici, ¿no? Y aquí voy a aprovechar para juntar los 3 puntos que tenemos después, porque al final Mm, realmente van de la mano. mm, Uno de los mayores cambios de Yago Barrasate en este Mallorca ha sido la formación, ha pasado de esa línea de 5 a de repente meter extremos en el campo, a ese 4-2-3-1, 4-4-2, dibújalo como quieras, con dos extremos puros que hasta ahora no los estábamos viendo en clave Javier Aguirre, y esto lo que ha supuesto para el Mallorca es que sea uno de los equipos que más centra al área, uno de los equipos que más centra o directamente el equipo que más centra, con Johan Mojica en ese lateral izquierdo y con Robert Navarro como claros generadores de centros y de ocasiones, buscando en ese caso a Vedat Murici, bueno, pues es una de las claves de este Mallorca. Además, el equipo de Yago Barrasate es el equipo que más goles ha marcado de cabeza, 3 en lo que va a inicio de temporada, y voy a juntar esto, Jonay, con la siguiente clave. Después, si quieres, das algunos datos, pero mm. voy a juntar esto con la siguiente clave, que es el balón parado. Venimos de una jornada en que el Mallorca gana 3 puntos contra el Rayo Vallecano por un gol a balón parado de Murici, y estamos viendo que aparte de en jugadas con esos centros laterales, en los córneres y en faltas laterales con un jugador como Dani Rodríguez que saca las faltas y los centros a las mil maravillas, al igual que Sergi Darder, y cuando tienes rematadores como Murici, como Raillo, como Martin Valiant, incluso como Samu Costa o Kyle Larin, pues bueno, creo que esto es algo significativo del Mallorca y que evidentemente teníamos que comentar. Totalmente, y estamos hablando de estamos desgranando un equipo que entre esa intensidad y ese aprovechamiento de la pizarra o de ese cambio a lo mejor, quizás el cambio más significativo con lo que era la etapa de Javier Aguirre, ¿no? La utilización de las bandas, porque es verdad que con el mexicano la figura de los extremos o la figura incluso de los laterales altos era un poco vacía, por lo menos en términos del juego de ataque. Estamos viendo cómo aquí Arrasate se ha dejado o está dejando su influencia o una de sus mayores rasgos en la entidad mermellona, ¿no? Y como tú has dicho, el balón parado, Julen, el balón parado recuerdo la victoria del Rayo, pero también recuerdo la del Real Betis. También creo que hay otro gol así importante que da muchos puntos, es decir, que realmente el único problema de este Mallorca que hemos visto a lo mejor en este inicio de temporada es que cuando mejor está, llega un partido inesperado o que no rinde cuando se sienta el espectador a ver el encuentro, como ante Club Atlético Osasuna, ante el Español, ya no por la derrota, porque al final son derrotas, pero una imagen un poco que no se corresponde con la de las otras jornadas. Yo creo que este es el punto que tiene que mejorar el Mallorca, pero vamos a pasar al siguiente punto y son las claves individuales. Y yo quiero que aquí abras con el primer ítem, Julen. Y voy a abrir con esa gestión en la portería y quiero recuperar unas palabras de Rajkovic de hace muy poquito Mm, y comentaba que cuando Yago Barrasate llega al Mallorca ya habla con los dos porteros porque Dominic Gray venía a hacer una grandísima Copa del Rey y Rajkovic a hacer una grandísima liga, y lo que les comenta Yago Barrasate es que iba a rotar la portería. Se supone que el portero serbio sale del Mallorca a raíz de esto, según lo que dice él, aunque todos sabemos que evidentemente hay un tema de dinero en Arabia Saudí que es muy atractivo,
Y decía que Dominic Graves también pensaba igual que él, que rotar no tenía sentido porque pierde confianza el jugador, ese jugador que a priori debería de ser titular. Bueno, lo que es evidente es que Yago Barrasate en este inicio de temporada está rotando entre Dominic Graves y Leo Román, que son dos grandísimos porteros. Grave hasta ahora no se ha quejado, o por lo menos no lo sabemos, así que una de las claves en ese sentido es la rotación y la gestión que se está haciendo en la portería. El Mallorca gana dinero con la salida de Rajkovic y la portería bermellona sigue estando muy bien cubierta, como digo, con ese subcampeón de la Copa del Rey que es Grave y con uno de los mejores porteros de segunda división la temporada pasada como Leo Román. Dos apuntes que hay que hacer. El primero de ellos, bueno, Ratkovic va a estar en esa próxima Supercopa en la que estará presente el Mallorca por ser subcampeón de la Copa del Rey. Y una corrección, sí, Grave ha dicho que leí hace poco una entrevista, no por otra cosa, que está siendo una gestión muy difícil y que ninguno de los dos está feliz, pero que son profesionales y que tienen que sacar esta situación adelante. Es lógico, al final Grave el año pasado es un portero que irrumpe en esa Copa del Rey y cuando ve a lo mejor que la marcha de Ratkovic puede ser importante y puede ya ganar galones, pues vuelve un Leo Román tras la cesión que tiene mucha proyección. Entonces es normal que haya esa tensión, pero bueno, yo creo que la están llevando fenomenal y aquí tiene que ver también el entrenador. Vamos con Antonio Raillo. Bueno, Antonio Raillo, ¿qué vamos a decir? Un gran infravalorado, un central andaluz que lleva en el Mallorca desde que está este equipo en segunda B, es decir, lleva desde el barro hasta la gloria, ¿vale? Y que fijaos cómo es su influencia, que yo me acuerdo que el año pasado las primeras jornadas no pudo estar y se notó, y se notó. No pudieron estar él y también luego se lesionó Murici, como en esta temporada, y el Mallorca es cuando tuvo su peor racha. Rayo, qué decir, juego aéreo, despejes, yo creo que también ha mejorado con la conducción en balón, peligrosa balón parado, un capitán y pieza esencial y está siendo top 3 centrales de la liga, a lo mejor, no lo sé, yo creo que podíamos hacer el debate para otro vídeo, pero bueno, es una de las claves. Vamos a pasar, Jonay, al centro del campo para hablar del pulpo. Yo todavía recuerdo cuando se realiza ese intercambio entre el Mallorca y la Unión Deportiva Almería con Idris Ubaba y Samu Costa, se hablaba de que Mallorca estaba perdiendo con esa salida de Idris Ubaba. A día de hoy creo que el único que ha perdido en este sentido es Baba, que todavía estará preguntándose cómo acabó en aquella Unión Deportiva Almería. Por hablar un poquito de Samu Costa, bueno, es un poquito el sostén defensivo de ese centro del campo y te quiero recordar Mm. el dato de la temporada pasada para que todo el mundo entienda qué tipo de jugador es el portugués. Fue el jugador que más faltas hizo en toda la temporada pasada, pero fue el jugador que más faltas recibió. Para que veamos un poquito lo que tipo de jugador que es el portugués, que de hecho fue convocado por Roberto Martínez para el último parón de selecciones. Efectivamente, además que está teniendo una influencia en el juego, ya no se le puede tachar como ese jugador que hace el juego sucio, sino que está influyendo en fase ofensiva y que tiene más protagonismo y por eso nos está sorprendiendo. Fichajes que han mejorado el juego de bandas de Mallorca. Ya hemos hablado de uno de ellos, que es Mojica, que está a un nivel excepcional, que ya lo estaba avisando también en la Copa América. Yo creo que si los que vierais la Copa América, creo que fue uno de los defensores más destacados del torneo. Y bueno, Robert Navarro. Robert Navarro, yo no sé hasta qué punto va a llegar su fútbol en este Mallorca, pero es verdad que ahora mismo su estado de confianza con esas lesiones que ha habido, como la de Takuma Sano, entre otros extremos, pues yo creo que está viendo que es su oportunidad en Primera División. Ya con el Cádiz en esa cesión dejó algunas pinceladas y entre la última convocatoria de la Sub-21 y los últimos partidos con el Mallorca creo que está dando un salto, pero cuidado con el siguiente porque este sí que es uno de los grandes infravalorados de la Liga, Julen. Te voy a dejar hablar de él porque sé que te encanta, Jonai, pero antes quiero hacer un apunte sobre el Mójica porque a mí, encantándome como jugador, me sorprendió bastante su Mm. fichaje por el Mallorca, teniendo en cuenta que Yago Barrasate la temporada pasada en Club Atlético Osasuna critica varias veces su actitud defensiva, lo pone de extremo porque no le termina de convencer del lateral, muchas veces ponía una línea de 5 protegiendo al colombiano con Juan Cruz. Entonces, a mí me sorprendió bastante este fichaje porque me parecía difícil que Yago Barrasate confiara en él, pero de repente se ha convertido en un jugador que aparte de aportar ofensivamente, que es algo que ya conocíamos de él, es un jugador que defensivamente
sabiendo que tiene las lagunas que tiene, lo está haciendo bien, está bien acompañado por Raillo o por Valien, dependiendo de quién esté jugando en ese pareja de centrales. Y a mí, como digo, el único punto que quería decir es que me sorprendió bastante este fichaje y me está sorprendiendo cómo está funcionando. Totalmente, totalmente. Y va a ir a más, yo creo que va a ir a más. Pero vamos a hablar de un jugador que sí, yo creo que sí, es uno de los grandes infravalorados de la liga. Un jugador que también hace unos 6 7 años podría haberse quedado en segunda división porque era un canterano desterrado del Depor, tuvo sus minutos en Albacete y ahí estuvo el Mallorca hábil para fichar a Dani Rodríguez, el Tigre de Betanzos. Bueno, la influencia de Dani Rodríguez, luego lo comentaremos en un punto, es tan vital que ya siendo uno de los veteranos del equipo, parece que cada año va más. Yo es una cosa que me sigue flipando. O va más o muchos no le hemos valorado lo que aporta al Mallorca, que también puede ser. Pero fijaros la influencia de Dani Rodríguez, el otro día fue homenajeado por 251 partidos con la camiseta mermellona, que el otro día sale y ese homenaje le dio un plus y de hecho es el que mete la asistencia de gol ante el Rayo. Pero es que fijaros, en esta temporada ha participado en el 50% de los goles del Mallorca. Aquí yo creo que también la influencia de Arrasate es importante, porque si Dani Rodríguez ya destacaba con Javier Aguirre en lo físico, además de lo futbolístico, yo creo que con Arrasate está dando ese plus ofensivo que puede dar Dani, que siempre ha sido un buen llegador de área. Y ha participado en eso, en 50% de los goles. Y está en el top 10 de asistentes de la liga. Bueno, yo creo que estos datos, que está a la altura con los mismos partidos jugados que lo que aportó Muniain en el Atlético a nivel de asistencias o Xavi Prieto en la Real Sociedad, estamos hablando de dos leyendas, repito, con los mismos partidos jugados. Lógicamente, ellos tienen más, pero si solo fueran 251, pues sería aquí. Bueno, lo de Dani Rodríguez, chicos, que vamos a decir, un todoterreno, un jugador que parece que no se cansa, que parece que no necesita mucha rotación y que para mí es un pilar del vestuario fundamental por su humildad y porque sabe de dónde viene este Mallorca. Pues sí, hay un jugador, Jona, y acabamos con este en las claves individuales, que es tremendamente feo, ya lo repito por segunda vez, que nunca se lo diría a la cara, la verdad, esto ya no tengo que decir, pero que es tremendamente feo, pero que jugando a fútbol es un espectáculo y tengo la sensación, o por lo menos es mi creencia, de que es una grandísima persona, ¿no? Por vídeos en los que ha aparecido, por cómo ha conectado con el club, que llegó al Mallorca en una situación suya personal complicada porque no estaba teniendo minutos en la Lazio, llega al Mallorca y se sale, de hecho hace esfuerzos para quedarse en la isla y como digo tiene una grandísima relación con el club, con la afición, teniendo en cuenta de que es complicado porque no estamos hablando de un jugador que cuando llega habla el idioma, es kosovar, tiene una situación complicada y aún así se le ve muy a gusto en la isla, a pesar de que no ha empezado lo grande la temporada porque lleva solo 2 goles en 7 jornadas porque se ha perdido 3, pero para mí lo más importante es lo que genera, ¿no? Al final muchas veces no marca goles, aunque viene de marcarle ese gol al Rayo que le da 3 puntos al Mallorca, lo que genera es un jugador que gana todo por arriba, que hace que los centrales tengan que estar muy pendientes de él, que genera mucho para los demás y para mí Vedat Murici ahora mismo entraría en esa pelea por a ver quién es el mejor fichaje del Mallorca en las últimas temporadas. Totalmente. De hecho, es una buena noticia para el Mallorca que en esa ausencia que destacas, que estuvo lesionado tres jornadas y se perdió parte de ese partido donde se lesionó. Bueno, es que bueno, que se lesionó, que jugó un ratín, quiero decir, tras volver de lesión, porque se lesionó con Kosovo. Lo que queremos decir es que el Mallorca ha conseguido 9 de 12 puntos sin la presencia de Murici en el campo. Esto yo creo que es importante porque mucha gente asociaba a que si está Murici hay goles y si no está Murici no hay goles, ¿no? Y que se estén viendo estos datos creo que es muy importante. Bueno, lo de Murici es de esos fichajes que yo creo que futuros jugadores del fútbol internacional puedan tomar al Mallorca como un club serio para hacer este tipo de incorporaciones. El Mallorca ya sabéis que es un equipo que está fichando muchos jugadores extranjeros en las últimas temporadas, también con una posibilidad de llegar a otros mercados, como pasó en Japón, que de hecho tiene relaciones muy fuertes allí, siempre tiene actos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos con, dejamos las claves individuales y vamos a hablar de un punto muy breve, pero yo creo que muy importante y que se da en pocos equipos de primera división. Y es la longevidad de este vestuario, porque aunque ahora ya quedan unos poquitos, creo que son muy importantes para recordar de dónde viene este Mallorca, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido. Que recordemos que cuando, por ejemplo, viene Javier Aguirre, encaja una goleada por parte de Granada de 2-6 y al final consigue salvarse en las últimas fechas, al final acaba defendiendo el Granada, paradójicamente, esa temporada. Pues aquí hay hombres como Antonio Raillo,
como Dani Rodríguez, que ya hemos hablado de él, como Adon Prans, como Martin Valien, que está desde segunda división haciendo pareja con Raillo. Yo creo que la pareja más longeva en centrales de primera división. Habría que analizarlo, pero creo que es esa. Bueno, son jugadores que yo creo que cuando llega gente nueva, sobre todo jóvenes, creo que saben comunicar muy bien la filosofía mermellona. Y creo que el club se está apoyando en estos cuatro porque solo hay que fijarse en las redes sociales, como por ejemplo Dani Rodríguez las ocupa bastante, o incluso Raillo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que decir Dazón también, ¿no? El bigote más famoso de la liga, que es un ejemplo de aceptar suplencias y de cuando sale rinde. Yo no sé cómo ves esto, Julen, porque esto sí que es una percepción a lo mejor personal, pero a mí me parece muy importante para que el Mallorca, por lo menos en términos de permanencia en la máxima categoría, esté. Creo que es importante en el sentido de lo que comentas, ¿no? De que cuando lleguen fichajes de fuera, tener jugadores que sientan el club de la manera de que lo sienten todos estos es importante, por ejemplo, para el caso Murici, ¿no? Para que un jugador kosovar que llega a la liga cuando no tiene nunca experiencias en la liga se integre de esta manera, creo que es importante. En este sentido también, pues jugadores como Pablo Mancebo que ya llevan varias temporadas, el regreso de Mateu Morey, aunque sabemos que en lo Mm. futbolístico no va a ser muy importante, pero es otro jugador que siente el escudo, que siente el equipo para este tipo de fichajes, creo que son jugadores muy lógicos y que el Mallorca está sabiendo detectar muy bien. Además de diferentes perspectivas, porque si hacemos un poco de memoria, sí, Don Pras sí es canterano, pero Raillo, por ejemplo, no lo es. Dani Rodríguez tampoco no lo es. Bueno, estamos hablando de mucho menos es Martin Valien, ¿no? Es decir, que son cuatro jugadores que llevan mucho tiempo, pero cada uno viviendo una situación personal totalmente distinta. Claro, el que sea el chaval de 12 años y vea que llevan 6 7 años en este equipo, dirá, joder, pues todos son canteranos, o bueno, o llegaron con 20 años. No, aquí estamos hablando de jugadores que perfectamente se podían haber quedado en segunda B, primera ref es ahora, si no, ese Mallorca no hubiera ascendido a segunda. Y a lo mejor no conoceríamos ni a estos jugadores. Es decir, tenemos que valorar esto porque yo creo que habla mucho también de la mentalidad de estos cuatro mosqueteros. Y ya por último, para no enrollarnos más, y para que vosotros también respiréis un poco, vamos con la conclusión. Y la conclusión, chicos, mientras entra el rótulo, es muy clara y sencilla. ¿Va a entrar este Mallorca a Europa o es una alternativa seria, Julen? Para mí una alternativa seria es seguro. O sea, creo que al final está demostrando que puede estar en esa pelea. Que no se nos vaya la olla que hace 2 temporadas el Club Atlético Osasuna se mete séptimo en Conference League. Y además, teniendo en cuenta cómo están ciertos equipos que deberían de estar en esa pelea, como son Real Sociedad, como es Girona o como incluso el Real Betis, no descartemos que sea el Mallorca uno de los equipos que esté, ya no sé si en Europa League, en Conference, pero por lo menos seguro que puede estar en la pelea y puede estar cerca, a no ser que al equipo a Yago Barrasate de repente se le caiga y no veamos de continuidad lo que estamos viendo en este inicio de temporada. Como siempre decimos, habrá que ver cuando empiece la Copa y la Liga, esos meses intensos. Que, bueno, y ese viaje a la Supercopa, que deseamos toda la suerte del mundo, que uno de los otros se pueda coronar. Eso sí, lejos de la isla, lejos de España, ¿no? Madre mía, esto es lo que hacen con las aficiones. Club Atlético Osasuna ya lo vivió. Bueno, el Athletic también, que vamos a contar. Real Betis, bueno, esto da para otro capítulo. A lo mejor Topuria sí tiene que hacer. Bueno, ya se me está yendo un poco. Nada, conclusión. Yo creo que para Europa no le va a dar porque me parecería, ojo lo que voy a decir, un fracaso de otros equipos que sí tienen que estar sí o sí. Ojo, sí me parece una alternativa seria, como bien ha dicho Julen. Y si consigue meterse en Europa, me parece una proeza muy, muy importante porque recordemos que tampoco el Mallorca ha hecho un verano de refuerzos económicos tops. Porque recordemos que ya ha invertido bastante la pasada campaña con Darder online. Así que si te gusta este contenido, si quieres disfrutar en la casa de los otros y quieres escuchar análisis futbolístico, pero también idas de olla, como la que acabo de decir un minuto, pues venir, suscribiros, dejar un like, comentar, que es muy importante, y contarnos qué os parece este Mallorca. Os deseamos un buen día y que lo paséis muy bien. Un saludo.